El incidente del Viernes Negro. Las primeras etapas de la producción de la película Toy Story fueron una pesadilla completa. La producción estaba en una especie de desarrollo infernal, hasta el infame incidente del Viernes Negro. Disney acosó al entonces nuevo estudio de animación Pixar constantemente para producir y estrenar la película, y querían resultados lo más rápido posible. Intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar de desviarse de la fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Les daba notas, pensando que mejorarían la película. Insistieron a través de sus notas, las cuales decían: borde. La película necesita más borde. Las personas que trabajaron en la película asignada lucharon duro para mantener todas las notas y demandas de Disney. Una vez por semana se les exigía dirigirse a las oficinas de Disney para presentar el progreso. Cada vez que los ejecutivos presenciaban los resultados, solo respondían con la misma frase: borde. La película necesita más borde. Pixar recibió órdenes de Disney de efectuar unos cambios bastante interesantes en la película. Al darle borde, la película se tornó oscura. Woody se convirtió en un personaje desagradable, mucho más enojón y mucho menos cómico que en la película final. El papel de Bode era mucho más frecuente, a menudo coqueteaba con los personajes masculinos y fue la primera en acusar a Woody de empujar a Buzz por la ventana. Buzz Lightyear se llamaba Lunar Larry en este punto de la producción, hablando con una voz más grave y siendo aún mucho más iluso e ignorante. Los demás juguetes no sufrieron cambios relevantes. Se dice que las diferencias estéticas eran menores. Empleados de Pixar trabajaron literalmente las 24 horas del día y 7 días a la semana sin parar. El director, John Lasseter, bromeó en más de una ocasión que tenía la mejor plaza de aparcamiento porque su auto no se había movido por más de 3 días. Algunos de los escritores y artistas de la película comenzaron a sufrir de insomnio crónico. Algunos escritores dijeron haber visto visiones de Buzz y Woody burlándose de ellos en su falta de progreso, cantando: borde. La película necesita más borde. Muchos de los escritores iniciales dejaron de fumar debido a la tensión y el estrés que tenían en sus vidas. En noviembre de 1992, únicamente permanecían 2 de los 5 escritores y solo uno de los 3 artistas de storyboard. El artista de storyboard restante fue Ralph Thompson. Se unió al equipo de Pixar en el invierno de 1987, trabajando en cortometrajes como Tinto y Knick Knack. Él, en ese mismo tiempo, colaboró en el storyboard de El extraño mundo de Jack, junto al también artista Joe Ranft. Joe decayó por una enfermedad grave y no fue a trabajar durante una semana. Ralph trabajó constantemente con el temor de la corrección inevitable de Disney. Más borde, más borde. Cada presentación significaba otra cantidad de noches sin dormir, de reescritura y de volver a dibujar los mismos personajes en la misma habitación una y otra vez. Era enloquecedor. Una mañana, John Lasseter, Andrew Stanton y otras personas importantes de Pixar llegaron a la oficina y les contaron a todos lo que pasó en su última reunión. Disney sentía que las cosas no se veían muy bien para la película y exigió que, en menos de una semana, la película debía ser presentada completa, con storyboards con audio, y con revisiones masivas. Hubieron gemidos y quejidos por parte del equipo y volvieron al trabajo. Ralph trabajó más duro que todos los demás. A veces, a las 2 de la mañana, uno de los escritores entraba en la oficina de Ralph con un paquete de escenas recién escritas. Más para dibujar. Y más para dibujar significaba más trabajo de voz desde cero. Cuando una película está todavía en etapas de escritura / storyboard, los artistas le ponen voces temporales. Él decía que oía constantemente en su cabeza voces que le ordenaban: más. Más borde. Más. Más. Queremos resultados, gente. Más. Esto es un negocio. Más rápido. Más borde. Muévanse. Ya. Pensó que cuando Disney le exigía una película con más borde, esta debía ser más oscura, más cínica. Se necesitaba más humor adulto y situaciones propias de adultos. Se necesitaba actitud. Claro. Ralph, maldito retrasado, ¿cómo no pudiste darte cuenta de eso antes? Borde. Cientos de horas inclinados sobre un escritorio, y todo lo que necesitaba era borde. ¿Por qué no escuchaste antes?
Una semana después, los Rails fueron trasladados de nuevo con el equipo principal a las oficinas centrales en Disney. Fue un 27 de noviembre del año 1992, Viernes Negro en Estados Unidos. La película fue llevada a la sala de proyección de Disney. El reel constaba de unos 48,5 minutos de duración. La película empezó. Andy jugaba a los disparos con Woody. Se dio a entender que se trataba de que la película ocurría en la mente de Andy. La película continuó con pequeños problemas aproximadamente los primeros 20 minutos más o menos, aunque varios gags no parecían adquirir el tono general de la película. Por ejemplo, durante una escena, el señor Cara de Papa se extrajo uno de sus ojos y lo pateó, situándolo debajo del vestido de Pep para mirar por debajo de él. Habían varias escenas de Woody gritándole a los juguetes que ya no se preocuparán por Buzz, Larry, y que le presten atención a él, culminando en insultos y actos menores de violencia. La escena viene cuando Andy lleva solo un juguete a Pizza Planeta y Woody lanza a Buzz accidentalmente por la ventana. En esta versión era diferente. Woody le daba un apretón de manos a Buzz, Larry. Cuando Buzz, Larry, le da la mano como respuesta, él lo tira por la ventana. Se escucha un ruido rotundo. Los demás juguetes se sorprenden y se enojan con Woody por lo que acababa de hacer. Woody muestra poco remordimiento y le grita a Slinky para que los juguetes dejen de acosarlo. Después de mucho gritar, uno de los soldaditos de juguete aparece diciendo la palabra "maldita sea". Los juguetes toman entre todos a Woody y lo arrojan por la ventana también. Las voces de los juguetes festejando se escuchaban desde el interior de la casa. Él cae al suelo con un golpe bajo. La calidad de los storyboards se pierde. Woody se levanta y ve a Buzz, Larry. Su cuerpo se había roto con el impacto. Sus brazos y piernas fueron desgajados y se situaban a solo unos centímetros de distancia. Tenía una gran grieta en el medio de su pecho que revelaba un lío de botones y cables en el interior. Se escuchaba una especie de sonido eléctrico en su cabeza, la cual se movía como loca, sus ojos se veían como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas de plástico. El sonido eléctrico se detiene después de unos momentos. Woody se asusta de lo que le ha hecho a Buzz y sale corriendo. La escena se corta y avanza hasta la parte en la que los dos se quedan atascados en una máquina de garra en Pizza Planeta. El arte del guión gráfico vuelve a su nivel normal de calidad. La máquina estaba llena de gafas de sol de pizza y no de los aliens de la película Terminator. Buzz estaba completamente ileso e intacto. La escena es casi literalmente el final de la película. Sid, el antagonista, se acerca al juego y se pone a controlar la garra. Se veía diferente, en lugar de llevar una camiseta negra con una calavera estampada, vestía una camiseta de color amarillo y fumaba 3 cigarrillos a la vez. La garra apresa a Woody y a Buzz, y luego Sid se posesiona de ellos. La escena se corta nuevamente. Una vez más retorna al estilo empobrecido. La escena ocurre en el interior de la habitación de Sid. Woody mira alrededor con miedo, caminando de puntillas por la habitación, pero se desmaya después de ver uno de los juguetes mutantes de Sid. El reel ahora mostraba animación de prueba que no tenían nada que ver de los personajes corriendo. Buzz, Larry, corriendo, Woody corriendo y luego los dos corriendo cerca de 1 minuto. Las imágenes se distorsionaban y aparecía un texto en español en la parte inferior de la pantalla que decía, parecía plastilina que cobraba vida. Ahora había una foto de Woody de pie delante de un fondo negro y la pelota Pixar rodando en la distancia. La animación ahora correspondía al estilo de animación tradicional de una típica película 2D de Disney. Woody estaba completamente desnudo, con características anatómicamente correctas, mirando directamente a la cámara. Su carne comenzaba a pudrirse con la excepción de sus ojos que permanecían intactos. Woody comienza a gemir en voz baja, lo que quedaba de sus labios comenzó a formar una sonrisa, trozos de su cuerpo se despegaban. Levanta su brazo en descomposición, clava sus dedos en sus ojos, sangre oscura brotaba fuera de sus órbitas. Woody comienza a gritar y a gruñir. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No lo amas? Woody se mete los dedos en sus ojos tan profundamente que extrae toda la mitad superior de su cabeza. Da un suspiro y empieza a comer la carne de su cráneo antes de arrojarlo. Escribe la palabra borde en la pantalla con sus dedos podridos.
El resto de los 15 minutos del reel eran garabatos de lápiz, acompañados por gritos estridentes de una mujer joven. La palabra borde quedó en la pantalla. La proyección cesó en completo silencio. El presidente de Disney en ese momento, Jeffrey Katzenberg, salió de la proyección y les dijo en voz baja a sus colegas: las notas, ellos siguieron todas las notas que nosotros les dimos. Al regresar a la oficina de escritor, Pete Docter encontró el cuerpo de Ralph Thompson en una enorme pila de papel en su oficina. Un análisis más detallado reveló que la causa de la muerte fue un ataque al corazón provocado por la falta de sueño y el estrés. Los papeles mostraban todos los storyboards y las células de la animación de la escena coherente definitiva de Woody. La palabra borde garabateada en la parte posterior de cada uno. Tras la proyección del Viernes Negro, Disney estaba menos involucrado con la película. Se le dio la libertad a Pixar de hacer la película a su manera, la cual cosechó un enorme éxito tanto crítico como financiero. El incidente del Viernes Negro sigue siendo todo un misterio. La verdad tras El Rey León. El mito dice que la película El Rey León está, realmente, basada en una chocante historia que narra la vida de un niño que frente a sus ojos vio como su padre era asesinado por su tío. Algo más o menos así. El tío lo habría hecho con el fin de quedarse con la empresa, el reino, que el pequeño más tarde heredaría, y, de pasada, también con la esposa de su hermano. Posterior a la muerte de su padre, el niño, Simba, escapa a las calles de New York, la selva, en donde conoce a dos traficantes de crack que, poco a poco, logran subirle el ánimo con sus chistes y aventuras, Timón y Pumba. Es decir, vivir la vida a lo Hakuna Matata, sin preocupaciones. Esta junta lo llevaría al abuso de drogas, llegando, una noche, a ver a su padre en una alucinación. Lo bonito de la historia, es que en la alucinación, el padre le pide al chicuelo que por favor proteja lo que a ambos les pertenece. El chico comienza entonces una nueva etapa alejada de las drogas en donde tras conseguir ayuda del estado de New York, entra a una escuela técnica, en donde, tras graduarse, comienza a luchar por rescatar la empresa de su padre, liberando, a su vez, a su madre de los abusos de su tío, Scar. Nunca más vería a sus antiguos amigos, pero sí los recordaría por siempre en su corazón de la siguiente manera. Como las personas que, pese a las condiciones que se encontraban, drogados, por ejemplo, le dieron cobijo, alegría, y protección. Esta sería la historia que los guionistas de Disney mezclaron con el Hamlet de Shakespeare y el Kimba de Osamu Tezuka. Otro de los mitos que rondan al Rey de León, es la escena en la que Simba se acuesta en una colina y el polvo forma la palabra sex, la que se puede ver mediante algún ripeo de cualquier edición original de la película en VHS. Ante esta situación, Donald Wilmot, conservador activista estadounidense, afirmó que ese mensaje subliminal promovía la promiscuidad sexual. En su defensa, los animadores señalan que lo que formaban las letras era la palabra SFX, efectos especiales, y que solo fue una manera de dejar un registro tras el intenso trabajo que realizaron para terminar la película. Para evitar controversias, la cinta fue editada. En las versiones aparecidas luego de 2003, el polvo no forma ninguna palabra. La verdadera historia de Spirit el corcel indomable. Es imposible que yo sepa si tú, que estás leyendo esto, has visto la película de Spirit el corcel indomable. Si no la has visto, aquí solo vas a conocer al animal ficticio más endemoniado del mundo de las caricaturas. Caso contrario, si la viste aquí, te haré abrir los ojos y verás que aquel caballo tan noble es ilusorio. Desde que Spirit era un potranco, le daba problemas tanto a su madre como a su manada, y eso era más que por solo una razón. La desgraciada cría no dejaba dormir a los demás con sus relinchos, pateaba a los que eran menores que él y llegó a relincharle en el oído a un potro recién nacido y le pateó en su panza, sacaba a las crías de los perrillos de las praderas y los pisoteaba hasta matarlos, golpeaba a sus compañeros en todas partes y ellos llegaban con sus madres todos golpeados y llorando. El potro era simplemente el mal en forma de caballo. Y si de pequeño era totalmente imposible vivir con él, ahora imagínate cómo sería vivir con él de adulto y siendo el líder de la manada, pues sería un infierno, ¿no?
Hacía lo mismo, excepto que ahora mataba mamíferos más grandes como pumas, otros caballos, venados, o cernos, y también otros animales como lagartijas, polluelos de águila, etc. Y llegaba con su manada todo lleno de sangre, para colmo maltrataba a su madre y a las crías. Por ejemplo, aquella vez que él vio a lo lejos a una potrada jugando y como a él le disgustaba verlos tan felices los empezó a perseguir hasta que la madre de dos de ellos le retó y eso empeoró las cosas. A lo lejos el caballo levantó de repente las orejas, sacudió las crines, lanzó un relincho y se disparó al galope hacia la yegua y al impactar, el golpe la mató al instante. En su momento de ira alcanzó a ver una extraña luz a lo lejos, vio a su manada que aún tenían miedo y se fue hacia la luz. Al llegar notó a unas 6 criaturas que según se estaban durmiendo y empezó a husmear entre sus cosas hasta que uno de ellos se había despertado y alertó a los demás, lo persiguieron por un cañón hasta que lo atraparon y lo llevaron hasta un corral, lo cual tardó un día debido a los forcejeos del caballo. En este corral había más de esas criaturas que Spirit no llegaba a reconocer, estas intentaron subirse a él pero estos intentos fueron en vano ya que él los mataba a todos dándoles pisotones. Pero había un soldado norteamericano, como se conocían, en particular que resistió un poco más que los demás, que casi parecía que ya lo había domado, hasta que el enfurecido caballo dio un gran salto que por fin hizo que hombre saliera volando fuera del corral. Este, que ya se había hartado de tantas muertes, recogió un arma, tiró del gatillo y mató al animal. O eso creyó, porque de repente el cuadrúpedo se levantó del suelo y mató a todos ahí presentes hasta por fin alcanzar la libertad. Cuando llegó a su pradera donde todos lo esperaban, él había llegado con el disparo de la bala en la cabeza, casi sin melena y con medio cuerpo arañado como si le hubiera atacado un grupo de pumas. Los otros caballos, al verlo tan débil, no se compadecieron de él y lo atacaron haciendo que cayera al suelo y finalmente le pisotearon la cabeza, lo cual obviamente lo mató al instante. Todos los potros jugaban felices con los órganos internos del jamelgo muerto. Esta es la historia de un caballo que terminó siendo simplemente la cena.